¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este gabinete de seguridad. Con 225 días para que inicie el Mundial de Fútbol, el gobierno de los Estados Unidos canceló 13 rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús e impuso una suspensión temporal a los vuelos de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La decisión emitida por el Departamento de Transporte afecta destinos como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Viva Aerobús resulta la más perjudicada con 9 rutas cerradas, mientras que Aeroméxico y Volaris también deberán de suspender varias operaciones, según expertos. Esta sanción responde a las medidas del gobierno mexicano de trasladar los vuelos de carga a la IFA y se interpreta como una represalia del gobierno de Donald Trump en medio de la renegociación del TEMEC. Y la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto durante la mañanera. Escuchemos. Entonces se toma la decisión de que se vaya la carga por razones de seguridad, de protección civil. Ahora, todas las empresas que se fueron a la IFA están felices de carga dedicada. Tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores. Es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas. Es decir, la manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA. Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. Y para hablar sobre lo que parece ser sanciones que surgen desde el gobierno de Estados Unidos, saludo con mucho gusto de nuevo al doctor Rodrigo Soto Morales. Él es director de SOTMOR, consultor y profesor de Derecho Aeronáutico en el ITAM y de Seguridad Nacional en la Universidad Panamericana. Muy buenas noches, Rodrigo. A ver, ayúdanos a entender o pon en contexto por qué se tomó esta decisión en este momento, cuando estamos pues a las vísperas de que se inicie la temporada de vacaciones, es cuando más vuelos hay, no solamente dentro de México, sino de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México, y estamos a 225 días del inicio del Mundial de Fútbol. ¿Por qué en este momento, Rodrigo? Bienvenido al programa. Gracias. Pues yo creo que es claro. Si me dices cuál es la hipótesis más evidente, es obviamente la posibilidad de tener más operaciones por aerolíneas norteamericanas que mexicanas en el contexto de la conectividad e itinerarios con motivo del Mundial. Yo creo que es una acción unilateral y revisando el artículo 4 en cada uno de sus incisos del bilateral, no encuentro una justificación conforme al texto del convenio bilateral de servicios aéreos que realmente justifique de manera dura, cuantitativa y cualitativa. Ellos, en los dos comunicados, desde el 19 de julio pasado, argumentan dos principales justificaciones, que es los altos costos en los que se incurrieron al trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles las cargueras y el tema de una mala manera, opaca manera o injusta manera de otorgar los slots en el AICM. Yo personalmente no concuerdo con la postura del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Me parece que eso hubiera pasado de cualquier manera si se hubiera construido el nuevo aeropuerto
de la Ciudad de México en Texcoco, hubiera habido los traslados y no solo las cargueras de todo el mundo, número uno. Y dos, no creo que haya una concentración o una preponderancia o incluso una barrera para entrar a un mercado por parte del gobierno mexicano a aerolíneas estadounidenses. Tan es así que se acababan de anunciar por parte de las autoridades, pues en el caso de Aeroméxico, corporativas, que se abrían rutas, y eso trae consigo siempre un deber de correspondencia. Ellos pueden solicitar en los términos del bilateral esa correspondencia, esa reciprocidad para abrir sus rutas. Entonces, y por el lado del gobierno mexicano, las preguntas que me surgen es, ¿por qué no se, así como dijo la presidenta hoy, que se ha tenido una excelente coordinación en otros rubros, en la cooperación bilateral? Yo no sé si en el rubro del transporte aéreo hubo la misma proactividad. La Agencia Federal de Aeronáutica de Aviación Civil acaba de sufrir un cambio de dirección apenas hace un mes, de una manera abrupta, y no logra estar a la altura de las necesidades de la industria. Y por otro lado, veo una industria mexicana dividida. No existe la Canaero, no opera la Canaero, la YATA intentó suplir a la Canaero hace más de 5 años. No hay una cohesión gremial donde los principales actores mexicanos de la aviación comercial regular, dígase aerolíneas, tanto cargueras como de pasajeros, estén unidas, haciendo un lobby proactivo. Aeroméxico pues inició su batalla judicial y apeló la decisión la semana pasada pues de esa no concesión a la inmunidad antimonopolio por parte de Estados Unidos, y veo esfuerzos separados, atomizados. No veo una industria organizada. Veo lo que percibo en mi práctica profesional, esfuerzos aislados, cada quien jalando agua para su molino, y eso es un error, tanto del gobierno como de las empresas mexicanas. Yo creo que hay que cambiar el enfoque. Adelante. Perdón, oye, quiero subrayar lo que acabas de comentar, porque es interesante cuando uno recuerda cómo fue el proceso de negociación del TEMEC, que estaba este concepto del cuarto adjunto, o sea, donde estaban todas las cámaras y las diferentes industrias representadas, tratando de ayudar al gobierno de México en sus posiciones cuando se estaba negociando el TEMEC. O sea, es importante, como dices tú, que los afectados y el gremio y la industria pues tomen una posición unida ante las decisiones que está tomando Estados Unidos. Entonces yo te pregunto, entonces, Rodrigo, ¿quién se beneficia de esto? En verdad, o sea, si la industria mexicana no ha tenido la capacidad de tener como una posición y básicamente estar presionando al gobierno de México, y no sé si es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ahora es el secretario de Relaciones Exteriores que va a hablar con Marco Rubio y pues a ver quién le toma, a ver cuándo le toma la llamada, y entonces si eso podría alargar cualquier tipo de negociación para resolver esto antes de la época de mayor tráfico aéreo en el país, Rodrigo. Es correcto. Contestando a tu pregunta de forma muy puntual, esto le toca a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte de México. Y por parte de la industria mexicana, pues tendrían que ser los principales actores empresariales afectados. ¿A quién beneficia esto? Obviamente al lobby de aerolíneas, que quieren dos cosas. Una política de aerolíneas norteamericanas, no terminé de señalar, que hacen un lobby súper activo en Washington. Acabo de estar hace unas semanas en Washington, D.C., y es increíble la cultura del lobbying profesional que existe por trabajo. Yo fui a hacer propiamente lobbying, y es algo muy reglado, muy profesional, y yo no sé si las empresas mexicanas están haciendo de manera coordinada con el gobierno mexicano un lobbying preventivo. Esto se anunció desde julio, Ana María. Estamos terminando octubre. Yo no sé cuántas reuniones bilaterales hubo. Yo no sé si hubo una agenda. No sé cuáles eran los puntos relevantes y los puntos menos relevantes a atacar de esa agenda. Lo desconozco porque soy un particular que asesora y representa a empresas aeronáuticas en nuestro país y también del extranjero, pero tendría que haber como se dice, una agenda sectorial de ambos lados de la frontera. Estados Unidos, ¿qué persigue principalmente, Ana María? Una política de cielos abiertos, eso quiere decir
que no se pongan restricciones a los operadores de bandera norteamericana y matrícula norteamericana para tener no solo libre entradas y salidas en los aeropuertos mexicanos, sino incluso una posibilidad de cabotaje, es decir, de ir un punto A a un punto B dentro de México, tanto en aviación comercial regular como en aviación comercial general o taxis aéreos, y eso constantemente es motivo de infracción y de incumplimiento. Entonces, obviamente ellos quieren tener mayor conectividad para jalar más negocio a sus empresas. Y segundo, no olvidemos que las aerolíneas mexicanas nuevas se han decantado, a excepción de Aeroméxico, por adquirir en sus flotas equipos Airbus, cuando Boeing ahorita es la gran perdedora en la competencia de fabricantes por los problemas de seguridad que han tenido sus equipos, sobre todo el 737 MAX últimamente. Entonces, obviamente quieren este American First, Make America Great Again en materia de la industria de la aviación. Y esta medida ni siquiera es retaliatoria. Es una medida operativa que lo que busca es hacer un takeover del espacio aéreo mexicano y del negocio de las aerolíneas mexicanas. ¿Qué haces con un jugador de esa naturaleza? Negociar conforme a tus capacidades y buscando en esa negociación sacar tajada del negocio. Y yo no sé si esta actitud pasiva reactiva que ha habido tanto de industria como de autoridad mexicana, pues es ahora el precio que nos está llevando a pagar. Sabes que la reacción de la presidenta fue sorprendente, porque ella pues se envolvió de nuevo en la bandera, no somos piñata de nadie, o sea, se ve que está bastante molesta, pero también al mismo tiempo hay que verlo en el contexto de todas las otras negociaciones difíciles que se está llevando a cabo por parte del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo te pregunto, ¿esto se podrá resolver en las siguientes semanas? Se debe Te escucho. resolver buscando un partnership entre aerolíneas mexicanas y aerolíneas norteamericanas. Por ejemplo, mi lectura preliminar del tema de Delta y Aeroméxico es de una venganza de la administración Trump contra Delta. No olvidemos que también las facturas de campaña se cobran. Entonces, a nivel de apoyos financieros a las campañas, y en ese sentido, pues ahí es multifactorial. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sentarnos a la mesa, buscar un partnership constructivo, analizar si es posible tener una política de cielos abiertos, vamos a decirlo así, atemperada, pero no podemos dejar no solo el negocio del mundial, que a mí a veces me parece que el negocio del mundial está un poco sobreinflado, ¿no? Se le cuelgan todas las posibilidades al mundial cuando son 5 partidos en cada ciudad. No me parece que podamos colgarle en infraestructura aeroportuaria y en rutas y todo al mundial. Más bien lo que hay que buscar es un crecimiento sostenible, porque somos una zona económica común todavía, esperemos y lo sigamos siendo después de la revisión del 26, y con miras a agendas a largo plazo, mediano plazo. Yo creo que la industria aérea mexicana se tiene que reagrupar, se tiene que consolidar como un gremio sectorial y que tienen que compartir objetivos comunes las empresas mexicanas para extendernos a lo largo y ancho de todo el continente, hacia Asia, Pacífico y hacia Europa. Tenemos el talento, tenemos la capacidad, pero para eso hace falta mucho dinero, para investigar incidentes y accidentes aéreos, para tener personal y capital humano calificado, tanto en la autoridad como en la empresa, y tener la infraestructura que también sea calificada para que haya un crecimiento sostenible. Ahorita en México eso no lo hay. Y creo que en esta ocasión, y en otras entrevistas contigo, sabes que no suelo concordar con la postura de la presidenta. En esta ocasión concuerdo. En esta ocasión concuerdo porque me parece que sí es una postura arbitraria y mal justificada, al menos del gobierno de los Estados Unidos o del Departamento del Transporte, porque también cada departamento a veces trae su agenda. Habría que ver si nos podemos todavía sentar a la mesa, no cara al mundial, cara a una agenda sostenible a largo plazo. Pero, oye, última pregunta, perdóname, porque tenemos que ir a corte. ¿Pueden las aerolíneas o el gobierno de México demandar en Estados Unidos? ¿Pedir un injunction, o sea, un amparo? Sí, claro que sí. Si tienen rutas aprobadas, operables, y tienen contratos que se van a ver afectados
por estas cancelaciones de forma injustificada, claro que pueden demandar los torts, por supuesto, y Mira, las cortes de Nueva York se especializan en temas de aviación. Todo el tema de seguros, de arrendamiento de flota, de accidentes, incidentes y responsabilidades, liability, como le decimos en el ujú, sector, suele litigarse en Nueva York y en Londres. sí, Suele litigar. Los jueces de Nueva York y los ujú, abogados de Nueva York son los expertos. Empieza a haber estados como Texas, California, importantes también que empiezan ya a tener mayor participación en los litigios o en el mercado de litigios del sector ujú. aeronáutico. Pero como habitualmente el sector aeronáutico responde a temas de grandes bolsas de fondos de inversión que respaldan tanto Ah, a los arrendadores como a las aseguradoras, pues se buscan jurisdicciones especializadas, ¿no? Como suelen ser las de Nueva ujú, York y Nueva York. Londres. Pues no sabes cómo te agradezco y obviamente le vamos a dar seguimiento a este tema porque también tiene un componente de seguridad nacional que no lo pudimos abordar el día de hoy, pero sí representa pues un traspié para el sector aeronáutico del país. Doctor Rodrigo Soto Morales, director de SOTMOR, consultor y profesor en Derecho Aeronáutico en el ITAMI de Seguridad Nacional en la Universidad Panamericana. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Un placer, Ana María, estar contigo y con todo tu auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches. Y nos vamos a ir a una pausa, pero antes les quiero compartir esta frase. Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. Esta es una frase del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Mire, Estados Unidos mantiene sus operaciones en aguas internacionales. Esta semana ejecutó un nuevo ataque. Lo hizo en el Pacífico, no en el Caribe, en el Pacífico y aseguró que fue contra 4 presuntas narcolanchas. Una persona sobrevivió. Los detalles con Eduardo Albores. Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, dio a conocer que su ejército realizó ayer lunes 3 ataques en el Océano Pacífico contra 4 embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, dejando como saldo 14 muertos y un sobreviviente. En su cuenta de X, Hegseth indicó que las 4 embarcaciones destruidas fueron detectadas por los sistemas de inteligencia del Departamento de Guerra cuando transitaban por una ruta conocida del Pacífico para el trasiego de drogas. Afirmó que en el primer ataque fallecieron 8 personas, en el segundo 4 y en el tercero se contabilizaron 3 muertos, pero no ofreció detalles sobre la 4 embarcación. Hegseth señaló que una de las personas sobrevivió a la agresión armada y que las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate. La Secretaría de Marina de México confirmó la búsqueda de este sobreviviente a más de 800 kilómetros al suroeste de Acapulco, en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y tras la solicitud de la Guardia Costera de Estados Unidos. Indicó que esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de Estados Unidos, en el que no existía mayor información de la persona reportada y que derivado de las declaraciones del secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que el citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas. Este es el 11º ataque de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la administración de Donald Trump lleva a cabo desde que comenzó sus operaciones contra el narcotráfico. Para el Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores. Y ante los ataques en el Océano Pacífico, la presidenta Claudia Sheinbaum ya se pronunció. Aseguró que la Secretaría de la Marina intervendrá y revisará los acuerdos internacionales con Estados Unidos. Angélica Guerrero tiene toda la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum giró instrucciones para revisar los ataques a narcolanchas en aguas internacionales que realiza Estados Unidos. Para ello, solicitó al secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, y al canciller Juan Ramón de la Fuente revisar este tema con la finalidad de que se respeten los acuerdos internacionales. Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. A esta mesa será convocado el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó la mandataria. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. La titular del Ejecutivo agregó que por razones humanitarias, la Secretaría de Marina realiza labores para rescatar a uno de los sobrevivientes de los 3 ataques realizados por Estados Unidos contra narcolanchas en aguas internacionales del Océano Pacífico. Para el Financiero Televisión, Angélica Guerrero. De hecho, el día de hoy, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de nuevo sobre el tema y en respuesta a una pregunta específica si se tenía más información sobre quién era esta persona, quién era este supuesto sobreviviente de este ataque por parte del gobierno de los Estados Unidos en el mar Pacífico Oriental. No, hasta el momento, por lo menos hoy miércoles, la presidenta durante la mañanera no tenía más información de lo que había proporcionado el secretario de la Defensa, ahora secretario de Guerra, Hegseth. Que esto me lleva a varias reflexiones. Por una parte, una de las justificaciones, o la justificación más importante que dio el gobierno de Estados Unidos en su momento de atacar estas lanchas rápidas y semisumergibles que han estado traficando con estupefacientes pues desde hace décadas en el mar abierto, pues la justificación era que Estados Unidos consideraba como una prioridad detener el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Y el hecho es de que estas lanchas rápidas probablemente no están cargando fentanilo. Por eso es muy interesante cuando se le hace la pregunta al gobierno de Estados Unidos o a la Secretaría de la Defensa sobre quiénes son las personas que estarían en estos buques o en estas lanchas rápidas. Y a quiénes está atacando Estados Unidos, nunca dicen exactamente qué drogas están traficando. Casi les puedo asegurar que es cocaína. Y eso pone al gobierno de Estados Unidos en una situación muy interesante, porque desde hace décadas, y yo todavía recuerdo cuando trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, había una exigencia por parte de legisladores republicanos en donde exigían que el gobierno de Estados Unidos usara sus capacidades militares para poder detener el tráfico en este caso, de cocaína que salía de Colombia y Perú, y que inicialmente se usaban estos vuelos o sobrevuelos, y había una exigencia de que Estados Unidos le proporcionara la información a Colombia y a Perú y en su momento a Venezuela para que pudieran bajar estos vuelos. Lo que fue claro es que es tan caro estar persiguiendo narcotraficantes de cocaína, haciendo uso de radares y de vuelos, de que por una parte el gobierno de Estados Unidos decidió cambiar de estrategia, y dos, los mismos narcotraficantes en ese entonces, estamos hablando de los 90s, decidieron también cambiar rutas, y la mayoría de las rutas del tráfico era mediante mar abierto, que salía ya sea de Venezuela o de Colombia, y trataban de ingresar por el Centroamérica o directamente en México. Entonces ustedes recordarán historias desde hace décadas en donde se veían lanchas rápidas tratando de entrar, tratando pues, de llevar estas drogas hacia México, y de México cruzar por la frontera entre México y Estados Unidos. Comento todo esto porque hay muchos cuestionamientos si en verdad el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa o de Guerra,
tiene el parámetros jurídicos y constitucionales para estar haciendo estos ataques. Más allá que sea en mar abierto, todavía no es muy claro la justificación, tan no es claro, por eso hay muy poquita información de quiénes son las personas que están muriendo en estos ataques y qué drogas están transitando o están traficando. Simple y llanamente no hay información. Inicialmente también se vio que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe tenía más como intención de un cambio de gobierno en Venezuela. Y continúa la presión, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no sigue siendo el objetivo principal de Estados Unidos es un cambio de gobierno. El problema es que para tratar de justificar estos actos de guerra en contra de Venezuela o usar o atacar lanchas en mar abierto, pues casi que tienen que ir al Congreso y pedir permiso. Ya Estados Unidos, Donald Trump anunció que pidió o publicó un memorándum en donde permite que la CIA haga operaciones especiales en Venezuela. Que eso en sí, el que lo haya anunciado, seguramente los agentes que van a tener la responsabilidad de llevar a cabo esas actividades especiales seguramente están muy contentos de que lo haya anunciado el presidente, o sea, básicamente avisándole a Venezuela. Pero yo creo que no hay que perder el enfoque de que más allá del número de lanchas rápidas que esté disparando el gobierno de Estados Unidos, la prioridad yo creo que sigue siendo un cambio de gobierno y que a lo mejor ante la expectativa de que eso ya debería de haber sucedido y no han tenido éxito, pues a lo mejor está creando mucha presión interna en los Estados Unidos por los costos de millones y millones de dólares que está costando este despliegue militar en un momento, como ustedes saben, si siguen las noticias de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está cerrado, no se les está pagando salarios a la mayoría de los funcionarios estadounidenses a partir de mañana a partir de esta semana, de este viernes, y en donde ya empieza a haber presiones políticas internas ante los costos aún de estos despliegues militares, además del cuestionamiento constitucional. Mire, hay tanta preocupación de cuál es el paraguas jurídicos que pueda justificar esos ataques que el Departamento de Defensa aparentemente les está pidiendo a los soldados, a los mandos que están participando en estas operaciones, firmar algo que se llama en NDA, Non-Disclosure Agreement. O sea, es como un contrato que tienen que firmar los soldados y los mandos diciendo nosotros no vamos a dar información sobre estas actividades o estas operaciones especiales, que es una locura cuando uno lo piensa, porque de todos modos estos mandos tienen la responsabilidad por estar en el ámbito de seguridad nacional de no filtrar información sobre estas actividades. Y ahora les están pidiendo a los mandos específicamente, no, además de tu responsabilidad como soldado, como militar, de no estar divulgando información de seguridad nacional, tienes que firmar este contrato en donde básicamente no vas a divulgar nada sobre estas operaciones. ¿Qué tanta preocupación habrá dentro del Pentágono que están pidiendo a los mandos firmar este tipo de contrato? Bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca porque obviamente el hecho de que hubo este ataque en aunque aguas internacionales, pero estuvo lo suficientemente cerca de que había actividades también por parte de la Marina mexicana exigiendo que vayan y rescaten a alguien que no saben ni a quién estaban rescatando. También nos da pausa de pensar que si van a llevar a cabo estas actividades en mar abierto, así como lo están haciendo, tienen que por lo menos avisar a la Marina mexicana de lo que están haciendo. No vaya a haber un desastre, un accidente terrible. No creo que suceda, pero pues en estas situaciones uno ya no sabe cuando no hay coordinación entre los países en mar abierto. Con eso vámonos a otra pausa, pero les comparto la siguiente frase del escritor polaco de origen judío, Stanislaw Lech, que dice así: para hacerse oír a veces hay que cerrar la boca. Vamos a un corte.
Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Ahora nos vamos a Sinaloa, donde pues la violencia parece imparable. Desde hace un año, los Chapitos y los Mayos comenzaron esta narcoguerra, porque es una guerra. Cuando uno ve los números, uno se da cuenta, los números, cuando hablo de números, estoy hablando de números de muertos y desaparecidos, estamos hablando de una guerra. Sin embargo, esto se recrudeció hace algunos días, tras un operativo que derivó en la detención de varios criminales y la muerte de Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias El Morral, presunto operador de la facción de los Chapitos. Y desde entonces hay una nueva ola de violencia y que se extendió por el Estado. Esto es de acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal y la Fiscalía Estatal, ya que esta última semana pues ya se han reportado 37, 37 homicidios. Y uno se pregunta, ¿cuál es la estrategia del gobierno? O sea, la estrategia del gobierno es saber en qué momento, a ver cuál de estas facciones ganan, quién se matan más entre ellos, pero el impacto que está teniendo en la población es absolutamente devastador y a veces siento que el gobierno no está reconociendo el sufrimiento de la población en Sinaloa. Pero en fin, y ahora, pues más información sobre periodistas en el país. O sea, ustedes saben ya que hacer periodismo en México es una de las profesiones más peligrosas, por lo menos cuando uno ve los datos duros. Pues otro colega fue asesinado. Ya van 7 en lo que va del año. Este fin de semana en el poblado de Río Chico, sobre la carretera Durango-Mazatlán, fue encontrado el cuerpo de Miguel Ángel Beltrán, originario de Durango, de amplia trayectoria en los medios locales y quien en los últimos años mantenía un blog en el que publicaba y denunciaba las actividades del crimen organizado. El cuerpo del periodista independiente de 60 años estaba envuelto en una cobija y con un narcomensaje. Ahora nos vamos a otro estado, vámonos a Tabasco. A propósito, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de sus redes sociales que 4 presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al cobro de piso y extorsión fueron detenidos. Su captura pues se logró tras una operación conjunta entre fuerzas federales y autoridades de Tabasco. Se aseguraron además 4 armas largas con sus respectivos cargadores, 40 cartuchos, 2 bombas, molotov, 200 dosis de marihuana y 50 de cristal, así como 4 chalecos tácticos. Yo cuando veo estos que le meten drogas, 200 dosis de marihuana y cargadores, a veces siento que se los están plantando. Pero la verdad es que el tema de Tabasco sigue siendo un tema, pues, importante para el país. ¿Cómo es posible que la querencia del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues esté viviendo uno de los focos de violencia más importantes en los últimos años? Yo hago la pregunta. De igual forma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó un importante golpe contra la producción de drogas sintéticas en Tecate, Baja California. Autoridades federales y estatales capturaron a 7 personas, desmantelaron un laboratorio dedicado a la fabricación de metanfetaminas. García Harfuch detalló que en 4 acciones distintas se aseguraron 9 armas de fuego, más de 1,000 litros de precursores y alrededor de 100 kilogramos de sustancias químicas. Estas drogas seguramente, por la intención, cuando están estos laboratorios tan cerca de la frontera con Estados Unidos, las intenciones era traficarlos o tratar de pasarlo a Estados Unidos. Aquí lo interesante, y es un tema que deberíamos de abordar la semana que entra, es con estos operativos que está haciendo Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, deteniendo estas lanchas rápidas. Pues seguramente lo que va a resultar es un desabasto de cocaína. Cocaína que pues muchas de las organizaciones mexicanas siguen traficando hacia los Estados Unidos, y uno también tiene que hacerse la pregunta si este, entre comillas, desabasto, qué impacto podría tener en las mismas organizaciones criminales en México, que si ya no pueden traficar cocaína a Estados Unidos, ya sea porque no están
no se están abasteciendo de Sudamérica, o simple y llanamente esta cocaína no van a poder pasar hacia Estados Unidos por las fuertes operativos que está llevando a cabo Estados Unidos en la frontera. Entonces, la interrogante es, ¿qué va a pasar con ese negocio? ¿La cocaína se va a quedar en México? ¿Van a tratar de vender o tratar de hacer negocio aquí en México? ¿Qué van a hacer estas organizaciones criminales que tienen el know-how de la violencia y una gran capacidad bélica, además de control territorial, si se están agarrando de las greñas y se están matando? El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación para mantener control territorial, para traficar sobre todo cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿De qué van a vivir? Les dejo esa pregunta y yo creo que se merece un análisis más adelante, de tratar de entender el impacto de esta nueva estrategia de Estados Unidos para enfrentar estos grupos del crimen organizado, que ellos llaman grupos terroristas, pues el impacto que va a tener en la violencia en México. Ahora vámonos a Michoacán, y la violencia que se vive en ese estado, donde, como ustedes saben, productores de limón son víctimas de delitos desde homicidios hasta la extorsión. García Harfuch y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvieron una reunión con los limoneros de Apatzingán, aseguraron que escucharon todas sus inquietudes y se fortalecerá la seguridad, además de que se brindarán las condiciones que garantice las actividades productivas de trabajadores del campo de la región. Les quiero dejar también una observación. Uno de los problemas que se están viviendo en esta zona, los limoneros de Michoacán, es que están siendo extorsionados por parte de grupos del crimen organizado que Estados Unidos considera grupos terroristas. Y estábamos reflexionando con un grupo de analistas la semana pasada. ¿Qué va a pasar el momento cuando Estados Unidos llegue a identificar que los limoneros de Michoacán, para poder sobrevivir, siguen pagándole o tienen que pagarle a estas organizaciones criminales que son terroristas desde la óptica de Estados Unidos? Estados Unidos va a lanzar estas sanciones en contra de estos grupos de limoneros, o en contra de empresas que compran limones a organizaciones que están vinculados con alguno de los cárteles y están vinculados porque están siendo extorsionados. Este es un tema que no ha querido también abordar el gobierno de México, porque también es reconocer la presencia que tiene estas organizaciones criminales que Estados Unidos clasifica como terroristas, la presencia que tiene en la economía y en la industria nacional. Les dejo el comentario. Y hablemos ahora de otro tema, de ciberseguridad, porque en el Instituto Nacional Electoral se encendieron las alarmas por posibles vulneraciones en sus sistemas. Ante estas especulaciones, el INE reforzó sus protocolos. Leonardo Ferrera con toda la información. El INE negó que el instituto haya sufrido una vulneración de seguridad en sus servidores internos por el grupo hacker Scorpion, involucrado en la venta de datos robados en varias instituciones del gobierno mexicano. No existe ningún riesgo en el Instituto Nacional Electoral en temas de cibernético. Revisamos todo está en orden, no hay ninguna vulnerabilidad. Y lo que comenta este señor es completamente falso. La alerta surgió a raíz de una publicación en la red social X, la cual aseguraba que ciberdelincuentes habían vulnerado la red operativa del INE. Afirmaron que el padrón electoral, conformado por más de 100 millones de personas, también está protegido. El padrón electoral cuenta con acceso restringido, tiene controles, tiene verificaciones, revisiones constantes en materia de seguridad y por lo tanto el padrón electoral no ha sido vulnerado. El instituto confirmó que durante el periodo electoral de 2024 se registró un intento de ataque cibernético, sin embargo, aseveró que se atendió y contuvo de forma oportuna. Para evitar actos de robo o hackeo, autoridades del INE informaron que están fortaleciendo sus sistemas de seguridad y protección tecnológica, garantizando la confianza y la salvaguarda de sus activos institucionales. Hoy en día sí les puedo comentar contundentemente que estamos más protegidos que nunca y vamos a estarlo más todavía, ¿no? Traemos un proyecto grande en temas de ciberseguridad, en el que estamos armando y construyendo todavía para fortalecer mucho más la seguridad del instituto.
Los representantes del INE fueron entrevistados durante la reunión nacional de evaluación de los procesos electorales 2023-2024 y 2024-2025. Para El Financiero Televisión, Leonardo Ferrera. Y es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. La violencia no es sino una expresión del miedo. Esa es una frase de Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Vámonos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Ahora nos vamos a temas espaciales, no solamente extraterritoriales, nos vamos al espacio. Mire, el tercer visitante interestelar jamás detectado en nuestro sistema solar, el famoso cometa 3I Atlas, sigue sorprendiendo a los astrónomos con su comportamiento inusual y características cambiantes que podría ofrecer pistas sobre los materiales primitivos del espacio interestelar descubierto el 1 de julio del 2025 por el Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides. Este objeto es el tercero de su tipo, pero destaca por ser el más grande hasta la fecha, con un diámetro estimado de entre 5 y 11 kilómetros, según indican los datos publicados por Life Science. Desde su descubrimiento, la comunidad astronómica y la comunidad en redes sociales ha estado siguiendo su trayectoria con una mezcla de entusiasmo, cautela, hasta miedo. Telescopios de todo el mundo han tratado de capturar imágenes, tratando no solamente de detallar este fenómeno, sino de entender un cometa que tiene un comportamiento, según algunos astrónomos y algunos expertos, que tiene un comportamiento extraño, o por lo menos no sigue las reglas de física como lo conocemos. Para hablar sobre este cometa, hago contacto con el doctor Ignacio Ferrín. Él es profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Mire, es el astrofísico autor, es autor de más de 50 artículos de investigación y actualmente es un observador astronómico del cometa extrasolar, este 3I Atlas. Su grupo está actualmente escribiendo un artículo de investigación con nuevos resultados científicos y está siguiendo el objeto diariamente, yo me imagino, de hora a hora para entender su comportamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Ignacio Ferrín. A ver, ¿por qué hay tanta expectativa, preocupación, hasta miedo por este cometa? Bienvenido al programa. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me agrada mucho poder conversar con ustedes. Pues para responder tu pregunta, en realidad digamos que el boom respecto a este cometa se originó cuando un astrónomo de la Universidad de Harvard, cuyo nombre es Loeb, lanzó la hipótesis de que este era un navío extraterrestre con extraterrestres adentro. Ahora, digamos que esta afirmación, pues evidentemente fue recogida por las diferentes noticias y los diferentes medios de noticias, y entonces, claro, creó una sensación de que a lo mejor estábamos siendo visitados por extraterrestres. Pero este señor Loeb, pues no tiene una evidencia para mostrar que esta conclusión es cierta. Por otro lado, los científicos que trabajamos en esta área, yo soy experto mundial en cometas y tengo 50 artículos de investigación sobre cometas, no hemos encontrado ninguna evidencia de que esto sea cierto. Lo que sí es cierto es que el objeto viene de otro sistema solar, lo cual es una cosa extraordinaria. Esto es, tenemos un visitante totalmente extranjero que ha estado viajando por el espacio por millones de años, no tenemos ideas de cuánto, pero son millones de años, y viene evidentemente de otro sistema solar. Hay algunas indicaciones que podrían indicar aproximadamente de dónde viene, pero el origen
el origen de su salida, el origen donde se inició, realmente lo desconocemos. ¿Y por qué lo desconocemos? Porque el espacio es demasiado grande. Y no solamente eso, el viaje es demasiado extenso. Son millones de años. Pero sí lo que podemos ahorita hacer, utilizando toda la tecnología que tenemos, que es una tecnología moderna, una tecnología actualizada, con grandes telescopios y grandes investigadores de grandes instituciones, lo que podemos hacer es estudiarlo científicamente y, en efecto, encontramos que tiene algunas propiedades que son intrínsecas a él y que no son conocidas dentro de nuestro sistema solar. Por ejemplo, se acaba de encontrar hace apenas unos días que está emitiendo níquel, lo cual es una sorpresa total. El níquel es un metal y ese metal pues no debería estar ahí y menos en la atmósfera del cometa. Sin embargo, ahí está. Pero eso lo que nos está indicando es que las propiedades que hay en otros sistemas solares no tienen por qué ser idénticas a las propiedades que tenemos dentro de nuestro sistema solar. En particular, mi grupo de investigación, que está constituido por 9 investigadores, estamos analizando la curva de luz del cometa y estamos encontrando que se comporta exactamente como un cometa normal se comportaría. Este resultado, que lo estamos finalizando en un paper de investigación, va a ser publicado muy pronto y esas investigaciones, esos resultados van a estar disponibles a la comunidad científica para que ellos también los validen y los investiguen. A ver, doctor, el comentario que hizo el profesor Ari Loeb, que creó una sensación en todas las redes sociales, como lo acabas de mencionar, es que él dijo o sugirió que sugirió que nos tomáramos vacaciones antes del 29 de octubre, que es hoy miércoles, del día que se transmite este programa aquí en México. Entonces me pareció importante poder hablar con un experto, porque lo que parecería ser los argumentos del doctor Ari Loeb es que ante las interrogantes y lo que él llama, creo que extraño comportamiento de este cometa, que incluye pues cosas como hay una anticola, composiciones inusuales. Estoy leyendo algunos de los comentarios que se han surgido. Pues lo que él está argumentando es que es tan extraño el comportamiento y que no se puede justificar con lo que conocemos de la astrofísica en este momento o el comportamiento de estos cometas en nuestro universo, de que esto debería interpretarse posiblemente como un actos de extraterrestres. Entonces, lo que tú me comentas es que no, esto es que básicamente hay un comportamiento inusual, pero probablemente eventualmente vamos a poder explicar este comportamiento del cometa. Entonces, tú sientes en este momento bastante seguridad de que esto no parece ser un cometa que proviene o que esté dirigido por algún no sé cómo llama, por extraterrestres. Yo lo que creo, y voy a ser extremadamente franco, porque en la ciencia somos extremadamente francos. En la ciencia lo que prevalece no es la amistad, no es el compañerismo, no es lo bonito, no es lo feo. En la ciencia lo que prevalece es la verdad. La ciencia se basa en la verdad. Yo lo que creo es que el señor Loeb es un charlatán en ese sentido. ¿Por qué? Porque él está emitiendo una hipótesis que no tiene ningún fundamento. Además, los viajes interplanetarios, me refiero fuera del sistema, interestelares, los viajes interestelares, en este momento, con la tecnología que nosotros tenemos y el conocimiento que tenemos, son imposibles, porque los tiempos de viaje son de millones de años. Entonces, la pregunta que te hago es, bueno, ¿y de dónde vas a sacar el agua para tú sobrevivir 1.000.000 de años? Es imposible. O sea, en este momento los viajes interestelares no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de explicarlos o de llevarlos a cabo. Entonces, el suponer una hipótesis de que están llegando extraterrestres no está basada en la ciencia que nosotros conocemos actualmente. Lo que pasa es que este señor
trabaja en la Universidad de Harvard. Y en la Universidad de Harvard, si tú quieres sobrevivir en la Universidad de Harvard, tienes que tener papers de investigación, tienes que ser citado con frecuencia. Entonces, él lo que se está aprovechando es de una situación científica extraordinaria, porque es un visitante de fuera del sistema solar, simplemente para ganar un renombre y para tener una cantidad de citas que le van a servir para permanecer en la Universidad de Harvard. Pero desde el punto de vista estrictamente científico, basados estrictamente en la verdad, lo que él está diciendo no está fundamentado en ninguna evidencia. Y Carl Sagan, un famoso astrónomo muy conocido que escribió el libro de Cosmos, en una ocasión dijo: cuando hay una evidencia extraordinaria, quiere decir que cuando hay un evento extraordinario, quiere decir que hay que demostrar ese evento extraordinario con hechos extraordinarios. O sea, si usted dice que es una cosa impresionante, usted tiene que demostrar con hechos impresionantes que eso es impresionante. Pero este señor no lo ha hecho. Entonces, simplemente lo que les puedo decir es que es un cometa increíble, porque además su trayectoria es casi una línea recta, tiene la mayor velocidad que jamás hayamos medido en ningún objeto del espacio. O sea, viene a una velocidad que es como altísima, 100 kilómetros por segundo, una cosa así, algo extraordinario. Entonces, evidentemente que el objeto llama la atención y por eso lo estamos estudiando. Pero pueden estar seguros que no va a tropezar con la Tierra, pueden estar seguros que no vamos a ser invadidos por seres extraterrestres y pueden estar seguros que en aproximadamente un mes vamos a tener un estudio detallado y completo de qué es lo que es, de dónde viene, cuál es su composición, cuál es su tamaño y el resto de los detalles científicos que los científicos miden. Pues no sabes cómo te agradezco, doctor, que nos acompañes en este programa de Gabinete de Seguridad. Y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar de nuevo contigo en un mes para ya tener más información, un reporte sobre este Cometa 3 y Atlas, porque pues sí hay casi una histeria, yo diría, en las redes sociales, que también conjunta con una serie de audiencias que hubo por parte en Estados Unidos, por parte del Congreso, de personas que aseguran que estamos conviviendo con extraterrestres. Entonces, como que tenemos una explosión de temor y pues tal vez de desinformación que surge en las redes sociales. Entonces, prométeme, doctor, que regresas en un mes y continuamos hablando sobre este cometa. Claro que sí, pero si me permites 30 segundos para decirte algo más. Claro que sí. Bueno, ustedes conocen hay un astrónomo muy famoso que dijo lo siguiente, y es que si llegase el momento en que llegan extraterrestres a la Tierra, de alguna manera, cosa que es muy difícil, pero si ese momento llegase, deberíamos de estar aterrorizados. ¿Y por qué deberíamos estar aterrorizados? Porque siempre ha ocurrido que la civilización más avanzada se come a la civilización menos avanzada. Y eso es una regla que se ha cumplido en toda la historia de la humanidad. Entonces, si llegasen extraterrestres, yo estaría sumamente asustado. Doctor, ya voy a tener pesadillas esta noche. Doctor Ignacio Ferrín, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.